Fanáticos, amigos, expertos y mucha pasión por los motores. ¿Te gusta la Fórmula 1? Únete a nosotros en Charlas en los Pits, un espacio para conversar sobre la Fórmula 1 de una manera entretenida. Fanáticos, amigos, expertos y mucha pasión por los motores. ¿Te gusta la Fórmula 1? Únete a nosotros en Charlas en los Pits, un espacio para conversar sobre la Fórmula 1 de una manera entretenida. Fanáticos, amigos, expertos y mucha pasión por los motores. ¿Te gusta la Fórmula 1? Únete a nosotros en Charlas en los Pits, un espacio para conversar sobre la Fórmula 1 de una manera entretenida. Fanáticos, amigos, expertos y mucha pasión por los motores. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas en los Pits. Hoy no vamos a hablar de la carrera de domingo porque todavía no pasa, todavía no entramos en ese mes de marzo donde comienzan las revoluciones de los nuevos motores de Fórmula 1. Y hablando del futuro, vamos a viajar un poquito al futuro, de lo que vamos a tratar de reconocer lo que va a pasar con estos nuevos reglamentos de la Fórmula 1. Monoplazas más pequeños, un sistema de adelantamiento que parece más un videojuego que un sistema de ingeniería. Y para desmenuzar toda esta ingeniería no podía traer más, ya que es un amigo de la casa, un experto que entiende lo que está debajo de ese capot y qué tiene ese motor, y un fanático de la velocidad pura. Está Boris Cuello conmigo. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al micrófono. Hola Mati y hola amigos de Charlas en los Pits. Muy gustoso estar por acá compartiendo nuevamente todo lo que se viene dando en el mundo del automovilismo y particularmente en la Fórmula 1, pues que parece vamos a tener un año bastante diferente de lo que ha venido siendo las últimas temporadas. Claro, hablando de un reglamento que va cambiando, que cambió mucho drásticamente, de pasar de 2025 que tendríamos el Drag Reduction System, que recordemos el podcast anterior que estaba Boris, hablamos de esto, que al siguiente año ya se fuera, para traer un nuevo sistema de adelantamiento que ya vamos a hablarlo. Pero vamos al grano. Se ha hablado mucho de este nuevo reglamento, pero quiero hablar con tus ojos, quiero ver con tus ojos técnicos. Para empezar, el cambio más grande para mí es el motor. Quitan el MGUH, que es el generador de calor, y piden una división 50% eléctrica y 50% de combustión, una locura. Desde la ingeniería mecánica, ¿cuál es el desafío más difícil aquí? ¿Y cómo evitan estos autos o estos monoplazas que tengan el llamado turbo lag y se sienta lento al acelerar si ya no tienen ese sistema de que los mantenía el turbo girando más o menos? Sí, Matías, la verdad que es una completa revolución. Se le ha puesto a este año como el reset year de Fórmula 1, que quiere decir un reseteo total de lo que está detrás de los monoplazas. Bueno, es un reto bastante fuerte, un poco hacer este mecanismo, podríamos decirlo, híbrido entre potencia de un motor de combustión interna y también la potencia de un motor eléctrico. Sin embargo, hay que entender que estos sistemas en muchas instancias van a estar trabajando en paralelo. Por ende, pienso que el efecto del turbo no va a ser algo notorio, no va a ser algo que perjudique o mejore las condiciones de desempeño de los monoplazas. Lo que sí, y creo que ahí radica un poco estas decisiones, es que esto va a permitir a los pilotos tener más gestión durante la carrera. Todos conocemos que la Fórmula 1 es un escenario donde prácticamente estamos en un tablero de ajedrez. La estrategia es, pero recontra determinante para ganar una carrera. Pero el valor agregado, el toque picante aquí va a ser que esta estrategia tiene que ir de la mano de una correcta gestión del piloto, porque vas a tener como piloto que administrar bien esta potencia eléctrica que te ofrece el vehículo. Entonces,
es darle más responsabilidades y más éxito de la competencia a quien maneja el monoplaza antes que a todo el entorno del equipo. Ujú. Muy interesante lo que toca es también que los pilotos obviamente ahora van a tener un papel más determinante en cuanto a las carreras y también ya desde principios la primera escudería que mostró este motor como más o menos se vería es el Red Bull, que Ujú. esto lo tocaremos ya el día lunes ya mostrando todo lo que fue esa gran premiere donde presentaron. Entonces, lo que me llamó mucho más la atención de la presentación de Red Bull es que mostraron en un formato más o menos 3D cómo se va a ver el motor y ahí se veía ese loguito de electricidad, ¿no? Ujú. Entonces sí, va a ser determinante cómo las escuderías marquen esto y más para hablar tocando de Red Bull, que ahora ya no está con Honda, ya está con Ford, entonces veamos cómo le va esta unión yo, ¿no? Y hablando del auto, pasemos al chasis, ya no tendremos el DRS, como ya no está. Ahora tendremos unos alerones móviles adelante y atrás todo el tiempo, que es el modo X y el modo Z. Ujú. ¿Qué tan complejo es sincronizar esto si el sistema falla en una frenada de 300 kilómetros por hora y el alerón no se activa, el piloto pierde el control del auto? Bueno, en teoría sí, Matías. Ahora, es conveniente resaltar que todas estas puestas a punto van a estar predefinidas en el vehículo. Normalmente lo que se hace a nivel de estos vehículos es mantener una especie de perfiles de manejo. Entonces, previamente están seteados para las distintas competencias y las condiciones de cada pista. Se ha dicho que estos sistemas van a tener su mecanismo de emergencia, ¿no es cierto? Porque si fallan, lógicamente entendemos que a las velocidades que un vehículo de Fórmula 1 transita la pista, cualquier fallo, por más insignificante que sea, puede implicar en un verdadero desastre. Entonces, se ha dicho que la electrónica va a reaccionar tan rápido que deshabilitaría estas condiciones específicas de manejo para de alguna manera salvaguardar la integridad del auto y del piloto. Pero más que nada es interesante que se sepa que no es que el piloto a medida que maneja va autocalibrando el vehículo vuelta tras vuelta, eso sería la verdad muy difícil de poder hacerlo. Se van a tener preestablecidas condiciones de manejo en curvas y en rectas con este nuevo sistema aerodinámico, dinámico, valga la redundancia, para que se aproveche mejor la puesta a punto del vehículo en rectas y más bien se logre más estabilidad en curvas. De ahí, tú sabes, todo elemento tecnológico siempre tiene su glitch, su fallo por ahí. Y bueno, pues ahí también está a veces el reto. Y sobre todo pienso que desde el espectáculo también va a haber esa dosis de saber qué va a pasar cuando alguno de estos sistemas falle, si va a repercutir exclusivamente en la pérdida de algunos segundos, vuelta tras vuelta, o a lo mejor, en el peor de los casos, un accidente, la pérdida del control del monoplaza. Pero todos estos ingredientes, creo, la FIA los implementa buscando más competitividad entre pilotos, reducir la brecha entre los equipos poderosos con más presupuesto versus los menos pudientes y nuevamente o reiterativamente dándole más espacio al piloto para su gestión. Este año va a ser un año en donde vamos a poder ver si detrás de las cualidades de manejo también hay una cualidad de estratega en los pilotos, porque de ellos va a depender mucho sacarles el máximo provecho a estos nuevos elementos o no. Entonces, por ahí está lo bonito y lo interesante que tiene de antesala esta temporada de Fórmula 1. Claro, y tocando esta nueva temporada, que hablando de los equipos que tienen menos dinero, no menos presupuesto, ahora creo que ahora con estos nuevos reglamentos podríamos todos comenzar desde cero, esperar a que ya no decir que Alpine va a ser el peor auto, que Haas tampoco, esperemos a ver cómo se adaptan el nuevo auto, de hecho Haas ya presentó su delivery, muy bonita el blanco que tienen ahora. Pero ahora también depende mucho del piloto cómo se tenga que utilizar y cómo los team principals o los estrategas, nombrando a una que se me viene a la mente, Hanne Schmidt, por ejemplo, que es la de Red Bull, o qué va a ser Giampiero Lambiase o Loren Mekies, que es de los de Red Bull. ¿Cree que ahora la estrategia con estos cambios electrónicos vayan a pegar directamente a los team principals? Ahora se tengan que romper un poquito más la cabeza para generar esas estrategias. Hanne Schmidt tenga que volver
a volver a los libros y estudiar un poquito más, un poco de estrategias eléctricas y este tipo de cosas. Sí, sí, por supuesto, porque a la larga tienes que tener en consideración que tu vehículo va a estar equipado con unos boosts de potencia que, siendo bien utilizados, pueden ser la diferencia entre ganar o perder una carrera. Ahora, estos están exclusivamente ligados al piloto y a la estrategia. Si no me equivoco, existe una sola condición en el tema de adelantar a un vehículo, que es esta norma del 1 segundo entre monoplazas, ¿no? Pero incluso para ello, tú tienes que, como piloto, manejar bien la estrategia, poder conservar bien el potencial eléctrico. No es lo mismo, bajo ningún concepto, saber que tienes una cantidad porcentual de combustible para rodar un par de vueltas más, que tener un remanente eléctrico para sacar el máximo provecho a tu vehículo. El tema eléctrico es mucho más volátil, en el sentido de que, bueno, pues si tú utilizaste varias ocasiones el boost para adelantar o para máxima potencia en rectas, a lo mejor en algún momento de la carrera donde era más necesario ya no lo vas a tener. Entonces se vuelve una verdadera gestión en tiempo real de la competencia. Y bueno, eso a lo mejor para los pilotos, para los ingenieros, se puede volver un verdadero reto, un dolor de cabeza, pero tú sabes que aquí lo que prima normalmente fuera de la competitividad es el espectáculo. Entonces, más bien pinta para ser un año de mucha debacle, en el buen sentido, ¿no? De carreras que se rompen, hablando figuradamente, en el transcurso porque quizás las condiciones cambien en función de cómo se hacen estos adelantamientos, qué tanto puedas ganar en recorrido por vuelta. Le va a cambiar un poco la linealidad que por ahí se pudo haber llegado a tener en la Fórmula 1 en algún momento. Entonces, vamos a ver, para mí, en mi opinión muy personal, son todos ingredientes chéveres para gozar de un mejor espectáculo y ver verdaderamente las cualidades estrategas de los pilotos. Muy interesante lo que dicen. Y hablando de estos nuevos sistemas, aquí la pregunta que todos me hacen, adiós al DRS, ahora al Manual Drive, que es, ¿no?, el sistema nuevo que tienen este botón que ya no se abre el alerón para correr más, sino que inyecta una potencia de eléctrica bruta, más o menos unos 350 kilowatts, para adelantar mecánicamente. ¿Qué tanto estrés sufren las baterías y el motor al dar estos picos de más de 470 caballos de golpe, ¿no? ¿Cree que esto hará que las carreras sean más reales o más artificiales? Bueno, yo siempre he considerado que todo uso de la tecnología tiene por afán hacer las competencias, el desempeño del auto más eficiente. Entonces, quizás la naturalidad o artificialidad del manejo se puede ver desde distintas ópticas, pero la eficiencia en sí no es algo, digamos, que tú lo puedas interpretar, es o blanco o negro. Estoy convencido de que todos los análisis que se habrán hecho detrás de las pruebas a cada uno de los vehículos habrán mostrado más eficiencia. De ahí que sí, o sea, desde el punto de vista ingenieril debe ser difícil poder gestionar que esto actúe y que actúe bien, ¿no? Pero la Fórmula 1 ha sido siempre la meca de estos desarrollos tecnológicos, y el hecho de que ya se lo ponga como un elemento primordial para poder cumplir la homologación FIA, habla de que está totalmente probado y está totalmente canalizado desde el punto de vista de la ingeniería detrás de estos vehículos. A mí me parece bien. Aparte, en todas las ramas del automovilismo está ingresando con mucha fuerza el tema eléctrico, porque bueno, es una matriz energética que se propone desde el vehículo de calle, el uso de elementos de transporte alternativos, y que lógicamente, para que ganen más relevancia, para que ganen más énfasis, tienen que estar en estas aristas tan importantes como es el mundo de la Fórmula 1. Claro, más o menos comparado con lo que ahora pasa con la Fórmula E, que es es como la Fórmula 1, pero pero los carros son totalmente Son eléctricos. 100% eléctricos, así es. Yo, la verdad, no me sorprendería,
y esto a veces resulta un tema de nostalgia para los amantes del automovilismo tradicional, pero no me sorprendería que en algún momento no tengamos la Fórmula 1 y la Fórmula E, sino una sola categoría ya 100% eléctrica, porque es un poco hacia donde se mueve el desarrollo de los vehículos. Pero veremos, la verdad sería inútil en estos momentos hablar de cuánto más se van a tener motores de combustión interna en las categorías FIA, pero lo que sí creo que va de la mano de la actualidad es que ya empiecen a existir estos mecanismos eléctricos, electrónicos que un poco contrastan con el funcionamiento de los vehículos. Más o menos el funcionamiento de este botón, más o menos sería, para hacer una analogía, más o menos como lo que pasa en Mario Kart cuando te comes un honguito, cuando pasas por el honguito y vas más rápido, más o menos sería más o menos así este nuevo sistema. Sí, 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 sí. O sea, literal, esto se ha dicho sin ningún tipo de tapujo que viene a reemplazar al sistema DRS. Ahora, el sistema DRS en algún momento tuvo su falla, pues, ¿no? Que el sistema estaba ahí para todos, pero el equipo con un mejor desarrollo de ingeniería de aerodinámica le sacaba el máximo provecho. Entonces, cuando justamente mencionaba hace unos momentos, cuando tú hablas de eficiencia y ves que la eficiencia de un sistema eléctrico que es muy alto va a estar a la par para todos los vehículos, automáticamente tú reduces las brechas que puede existir entre uno u otro vehículo. Claro que en Fórmula 1 a veces esto es imperceptible al ojo humano porque a veces ya en la parte interna de los equipos puede haber una verdadera revolución para ganar 0.1 segundos por vuelta, milésimas de segundos por curva. Entonces tú ves eso en las transmisiones televisivas de la Fórmula 1 y no lo notas. Pero claro, en el compendio de todas las vueltas corridas, resultaba ser que, claro, había una hegemonía bien marcada de algunos equipos contra otros. Al ingresar a este nuevo sistema, por supuesto que en algún punto habrá quien lo desarrolle de mejor forma, pero al ser este el primer año, deja ese preámbulo de que aterrizamos a un entorno de competencia mucho más ajustado, mucho más peleado y vamos a ver cómo va. Me parece un sistema interesante y recalco en el hecho de que es el piloto quien le va a poder sacar el mayor o menor provecho, ya sea para defenderse, buscando asegurar una posición o para adelantar y poder lograr una mejor presentación final en la competencia. Sí, y me gustaría tocar esto que uno pensaría que, pues, como ya la fórmula es más electrónica, mucha gente cree que solo va a cambiar en la gasolina y ya. Pero obviamente mecánicamente, los que no sabemos un poco de mecánica, uno pensaría solo cambia, ya no sé, la gasolina, pero esto requiere cambiar también los materiales. En este caso serían los pistones o válvulas. Un motor Así es. diseñado para gasolina fósil puede romperse si le metes este combustible sintético que se usa para este tipo de autos, que son 15.000 revoluciones. Sí, 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 sí. El tema de combustibles, a ver, aquí podríamos separar hay todo este tema de combustibles que va de la mano del tema de materiales, ¿no es cierto? De todo lo que es el complemento material de la construcción de los motores, de los elementos móviles. Y sí, esa es otra rama que tiene largas aristas para tratarlas. El hecho de que busquen estos combustibles más eficientes y ambientalmente más amigables supone nuevos retos también. Siempre la transformación de la energía química de los combustibles a la energía mecánica tiene un mapa justamente en el que tú tienes que hallar ese punto exacto donde le sacas el máximo provecho y a veces eso puede llegar a implicar una reingeniería total de los autos. Aparte que son componentes que de alguna manera todavía están en sus inicios siendo probados. Todavía no sabemos cuál es el máximo potencial que puedan llegar a dar. Pero pienso que eso lo hace también interesante. No por nada los cerebros más destacados en la parte de ingeniería, de automoción, están ahí detrás de los equipos de Fórmula 1. Y también, bueno, retomando un poco lo que se mencionó, no puede una de las categorías, de hecho, la categoría más popular del automovilismo,
estar totalmente deslindada de la realidad actual de los vehículos comunes, que justamente buscan eso, que puedan funcionar con materiales alternativos en el tema de la construcción, que puedan ser propulsados por energías alternativas, ya sea biocombustibles, combustibles sintéticos, no sería combustibles, pero electricidad, hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que es correcto que se haya implementado estos elementos a la categoría más poderosa que en este momento maneja la FIA. Claro, y también hablemos de los nuevos cambios, obviamente que en 2026 tendremos menos carga aerodinámica porque es más pequeño, Ujú, ya no tiene tantas, tantas cosas que le quitaron y pusieron nuevas, por el menos agarre de aire, por este tema de menos carga, pero con mucha más potencia eléctrica que entrega el torque de golpe, ¿no? ujú. Como ingeniero, ahora pongámonos en los pies de un ingeniero, ¿crees que esto va a destrozar los neumáticos traseros? Porque, a ver, veremos que los pilotos están peleando con el volante para que el auto no se les vaya. Por ejemplo, imaginemos que Ujú, estamos peleando mucho más con el volante que con el otro. Entonces, para que el auto no se les vaya detrás al acelerar. ujú. Bueno, a ver, lógicamente que si tú tienes un vehículo más compacto, con menor peso, tú puedes perder mucho la carga aerodinámica y por ende el control del vehículo. A esto hay que sumarle la potencia eléctrica, que es eh, casi directamente proporcional al grado de aceleración, al grado de potencia mismo del motor. Pero entiendo que también se han hecho los cambios suficientes a nivel de los sistemas de suspensión, que son un poco ahí los que te van a dar el contraste para que los vehículos sean todavía maniobrables. Y tengo entendido también que en función de esto se ha hecho la modificación al ancho de los neumáticos, que claro, tienes menos carga aerodinámica. Pero quizás el área de contacto que vas a tener ahora pueda resultar positivo al momento de maniobrar estos vehículos. Entonces, se ha dicho mucho que ahí es donde se va a contrastar la reducción de esta carga aerodinámica a través de sistemas de suspensión que estén adecuados para poder manipular el vehículo. Pero es un ingrediente más donde vamos a tener que ver en realidad las cualidades de los pilotos, porque son ellos quienes van a tener que literal sabemos que están todo el mundo haciendo ya sus pruebas y tratando de sacarle el máximo jugo al coche y tratando de lograr los mejores tiempos en función de las diferentes puestas a punto. Pero yo creo que en toda categoría de competición, una cosa es lo que tú puedes hacer desde las pruebas, otra cosa es cuando tienes, en el caso de la Fórmula 1, los 21 adversarios alrededor tuyo, pues no, entonces ahí vamos a ver verdaderamente las cualidades de manejo de los pilotos. Claro, muy, muy bueno que toca. Y sí, ya hemos visto varios videos filtrados por Twitter. Y ya rondaba que en Silverstone ya estaban probando el nuevo Mercedes, Ujú, que Cadillac ya probó, pero todavía no muestran la de libre, pero ya estaban probando. Y lo que toca es muy cierto. No podemos comparar las pruebas a cuando, por ejemplo, te ataca Max Verstappen. No podemos comparar cuando estás en una prueba tranquilo, sin nadie que te moleste, cuando te ataca Max Verstappen, cuando te ataca Russell, cuando te atacan los McLaren. Y es muy difícil porque hay pilotos más agresivos que otros. ujú, Entonces esto es muy interesante tocarlo. Obviamente no vamos a comparar pruebas con ya la carrera en sí, porque normalmente en prácticas suele pasar esto, que por ejemplo a veces entre los más rápidos se sabe colar un Yuki Tsunoda, un Nico Hülkenberg, ujú. hablando de la anterior temporada, que son autos que no, en cuanto les pones en carrera, no pasa lo mismo que en prácticas, y debe ser por esto, ¿no? Ujú, Y sí, hablando sí. de estos temas de la FIA, que me parece interesante, la FIA ahora quiere autos más cortos y estrechos, ¿no? Venimos de la época de más o menos unos autos lancha que son Ujú. más largos y estables. Al hacer el auto más corto, como es actualmente los nuevos monoplazas para 2026, se vuelve mecánicamente más nervioso e inestable. Cambia el trabajo de la suspensión cuando cortas el chasis. Sí, lógicamente, o sea, cabe decir que a veces en categorías muy primitivas, en donde, digamos, la tecnología no es tan de punta, una modificación al auto cambia totalmente tu forma y tu estilo de manejar. No se diga en un vehículo que alberga todos los avances tecnológicos que tú te puedas imaginar en cuanto a implementaciones.
Pero esto supone un reto interesante justamente para poder calibrar el vehículo según los trazados. Algo que me parece interesante ya desde algunos años atrás es como también la Fórmula Uno ha buscado no dejar de lado los circuitos callejeros, los circuitos veloces y también los circuitos muy trabados, porque eso da justamente esta gama de posibilidades de calibración, pues no. En el pasado era muy marcado que una marca iba a predominar en las pruebas rápidas versus otra marca que a lo mejor era mucho más dúctil en los circuitos callejeros o en los circuitos trabados. Pero sí, la verdad que aquí pienso que va a jugar un rol protagónico el seteo previo del auto y la capacidad del manejo de los pilotos. Sí puede volverse el vehículo más nervioso a las velocidades que estos monoplazas van, la velocidad a la que toman las curvas, la aerodinámica que tienen, el cambio va a ser muy notorio. Entonces pienso que sobre todo las primeras válidas nos podemos esperar bastante, como decía antes, bastante debacle en el buen sentido desde el punto de vista del espectáculo, hasta que logren como que condensar la manera correcta de llevar el auto en las curvas, la manera correcta de rebasar, de gestionar justamente la aerodinámica recalibrable. Entonces, ahí veremos cómo lo van sorteando en las distintas válidas. Claro, y obviamente hablando de esta estrategia, obviamente no van a tener la misma o la misma carga eléctrica o la misma potencialidad eléctrica en cada uno de los circuitos. Debe ser más, Ujú. o sea, en otros circuitos se debe poner más empeño en este potencial eléctrico que en otros. Por supuesto, tú sabes que, por ejemplo, hay circuitos en donde tienes, solo por poner un ejemplo, más cambio de pendiente en el circuito, ¿no es cierto? Entonces, eso cambia totalmente la manera de gestionar el potencial eléctrico del vehículo. Y eso es otro tema a considerar al momento de elaborar tu estrategia. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen, pero definitivamente esto lo único que otorga es que al haber tantos detalles a considerar, o bien los consolides todos de manera correcta y eso te dé un suceso total en la competencia, o que si un detallito queda suelto, pues te ponga en un estado de vulnerabilidad grande versus la competencia. Esto en traducción lo único que genera es más espectáculo, ¿no es cierto? Eh, si tú tienes este rato, creo que a pesar de los últimos resultados, tú puedes decir, tienes ahí al máximo exponente de la Fórmula 1, a Max Verstappen, totalmente acostumbrado a un tipo de manejo y a una gestión y a un aporte de sus cualidades para ganar una competencia. Al mismo Max Verstappen ahora le va a tocar gestionar el potencial eléctrico de su vehículo, saber gestionar bien los momentos de adelantamiento y de defensa de su posición, el hecho de saber cómo calibrar o setear el auto para el cambio aerodinámico entre curvas y rectas. Entonces eso lo vuelve muy interesante. Sabemos que un piloto de Fórmula 1 es el grado más alto de manejo que se puede alcanzar, pero yo creo que si es que al más capo de los capos, en cualquiera que sea su área, le damos una nueva serie de herramientas, probablemente en algún momento logra hacer cosas maravillosas con eso, pero al inicio, hasta descubrir bien cómo le puede sacar ese potencial, se pueden dar muchas sorpresas. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que sucede en las distintas válidas. Claro, y ya pasando aquí un pequeño paréntesis, que leí a alguien que mencionaba aquí que lamentablemente que la Fórmula E no tiene la aceptación masiva que se espera, que dice Freddy Pesantes, Ujú. es que yo siento que la Fórmula E tiene sus diferencias con la Fórmula Uno, pero obviamente va a predominar la Fórmula Uno y como usted dice, hay algunos que todavía prefieren que los autos sean a gasolina y no les gusta el cambio. Algunos Ujú. pilotos, pero yo les cabe recordar que en Fórmula E también corren pilotos que ya han corrido en los diferentes tipos de fórmulas. Creo que el más actual es Josep María Martí, que yo he hablado de él, corría en Fórmula 2, que ahorita está en Fórmula E. Y también estaba Nick De Vries, que le fue, pero muy mal en la Fórmula 1, pero ahora está y se mantiene en la Fórmula E.
¿Por qué cree que se da esto, que no les gusta la fórmula electrónica o la a comparación de la Fórmula Uno? Bueno, ¿qué te diré, Matías? Te voy a hacer una analogía. Cuando empezaron a aparecer, sobre todo a nivel de Sudamérica, porque a nivel mundial, digamos que no es una tecnología recontra hiper moderna, pero cuando a nivel de Sudamérica empezaron a aparecer los carros automáticos, nadie los quería. O sea, les veían más de un problema. Hoy por hoy, sin serlo así, podríamos decir que la proporción se ha acercado bastante a ese 50-50, 50% de vehículos automáticos, 50% de vehículos todavía manuales o con transmisión manual. Esto es un tema evolutivo. Quien vivió la Fórmula 1 en sus estados más puros, motores gigantescos con consumos espectaculares de combustible y todo lo demás, nos ponen al frente un motor eléctrico y decimos, bueno, esto es igual para todos, no hay mucho ese tema de saber, entre comillas, domar al motor para sacarle su máximo provecho. Pero conforme la tecnología avanza, las nuevas generaciones van a estar mucho más relacionadas con vehículos eléctricos, con tecnología eléctrica, y a ellos les va a llamar la atención que también existe una categoría de alta gama, de alto potencial como la Fórmula E, y quizás le van a dar la misma relevancia que la misma Fórmula 1, ¿no? También es el tema comercial. O sea, tú sabes que detrás de todo, ¿qué podríamos decir? Categoría grande, Fórmula 1, WRC, MotoGP. eh, Tú sabes que quienes están detrás de la organización de eso, quienes, dicho de otra manera, ponen el dinero, también ponen las reglas del juego o pintan el espectáculo como ellos quieren. Si en algún momento les es más rentable que sea más popular la movilidad eléctrica, créete que la Fórmula E va a desplazar a la Fórmula 1. Si es que en algún momento existe un mundial de rallies de vehículos eléctricos, va a desplazar a los vehículos con motores de combustión interna. Es un tema evolutivo. Siempre va a estar ahí como elemento de discordia ese tema de ser solemne a un tipo de tecnología, ¿no? Pero la evolución no para absolutamente nada, pues, ¿no? Entonces, sí, y más bien yo creo que más que ser un tema de gustos, es un tema generacional. No conozco a nadie, en mi familia hay bastante gente tuerca, pero nadie de los adultos tiene el más mínimo interés en un vehículo eléctrico, en un sistema automatizado y todo lo demás. Ellos siempre van a añorar y van a tener esa nostalgia del vehículo que era puramente manejable por el piloto. Pero generaciones más actuales, hay, por ejemplo, tu misma persona, Matías, ya te involucras un poco más qué hay detrás de la ingeniería de estos vehículos, por qué esto reemplaza a lo otro, qué tan bueno es que se utilice este combustible versus el otro. Eso ya pasa a ser porque tú de alguna manera estás en esa actualidad del nuevo desarrollo de la automoción. Entonces, estoy convencido que de aquí a 20 años, probablemente las nuevas generaciones valorarán el vehículo más silencioso, el más rápido, el que pueda generar una aceleración brutal de 0 a 100 en tantos pocos segundos versus el rugir de un motor, el meter los cambios, el saber cómo comprimir un motor, yo qué sé. O sea, eso a lo mejor va a pasar muy inadvertido por nuevas generaciones. Pero pienso que el tema va por ahí. Claro, y aquí tocando, usted mencionó el rally, quiero hacer un paréntesis porque la Fórmula Uno es precisión milimétrica, pero sabemos que tú sabemos que tienes otra gran pasión que es el caos y la resistencia del Rally Dakar, ¿no? Así es. Aprovechando que eres fan de rally, ¿crees que la tecnología que se prueba en el desierto de Dakar, ya sea motores híbridos, resistencia extrema, realmente sirve para estos nuevos monoplazas de la Fórmula Uno? ¿O son dos mundos totalmente distintos? No, yo sí creo que existen, a ver, hay mucha investigación detrás de ambas categorías, hay mucho desarrollo, hay mucho compromiso de ingenieros, de profesionales en el área de automoción, pero justamente al tener el rally o los rally raid como es el París-Dakar, un componente más de aventura, digamos que aquí todavía se guarda eso de que
Tú puedes tener, tecnológicamente hablando, un verdadero monstruo, pero si tú no tienes pongámosle estos apelativos comunes de nuestro medio, si tú no tienes la viveza, si tú no tienes esas mañas de saber sortear bien condiciones en tiempo real que se pueden suscitar, en este caso en el desierto, en unas dunas, en un camino muy accidentado, no te va a servir de nada. Entonces, ahí remontándonos a dichos muy populares, creo que en el rally, en el raid, todavía importa mucho no la flecha, sino quién la dispara. Mientras que en la Fórmula 1 tiene que ser una armonía total, o sea, tú tienes que tener un auto muy bien terminado, muy bien diseñado, tecnológicamente muy bien seteado, pero también necesitas un pilotazo para que maneje ese auto, para que lo lleve a su más alto nivel. Eh, por eso no es de sorprenderse que en la Fórmula 1 a veces el piloto del equipo emergente pase a un equipo de mucho más renombre en el lapso de una temporada, porque esto es totalmente cuantificable. O sea, si tú ves y dices, a ver, este chico a un monoplaza que es 0.3 segundos más lento por vuelta, nos estuvo persiguiendo en tantos circuitos durante tanto tiempo. Entonces, ese es el eslabón que nos falta para a nuestro monoplaza hacerle invencible, y así termina siendo muchas de las veces. Entonces, creo que toda la ingeniería de la Fórmula 1, por eso es la categoría madre, es la excelencia en sí de la ingeniería, del manejo, de la planificación, de la correcta estrategia. En cambio, en el rally, en el raid, tú ves, los planes se descalabran en segundos, y con los planes descalabrados, con una llanta reventada, con un vuelco, a lo mejor si tienes un poco de suerte y te acompañan ciertos elementos, igual terminas ganando la carrera. En Fórmula 1, tomaste mal una curva, cogiste una línea sucia y se te acabó la carrera. No hay manera de retornar, no hay manera de recuperar. Entonces, creo que hay que mantener esa distancia. Y no que me guste, porque no es mi categoría favorita la Fórmula 1, pero hay que reconocer lo que es, ¿no es cierto? Es verdaderamente la excelencia en la competitividad, en el desarrollo tecnológico, en la potencia de los motores. Por eso es justamente la categoría que más relevancia tiene la FIA, la que más ingresos genera, etcétera, etcétera. Ujú. Claro, y me gusta ese tema que tocó de la meritocracia en la Fórmula 1. Me gusta tocar este tema porque ya ha pasado, de hecho pasó en la anterior temporada, la 2025, reemplazaron a Tsunoda por Lawson, pero yo creo que el cambio le salió mal porque mejor Lawson mejoró en Racing Bulls y Yuki Tsunoda empeoró y de hecho le quitaron el asiento para esta temporada a Tsunoda. Ujú. Por ejemplo, Hadjar ahora está en Red Bull y el que subió es Arvin Lindblad, que ahora vemos que Red Bull es de la que más confía en sus pilotos, sus cadetes, podríamos decirlo, en sus pilotos de academia, como es eh, los drivers de Racing Bulls, o los que van en la Fórmula 2, Fórmula 3, que siempre confían en su academia, ¿no? Y también hemos visto ahora con otros, por ejemplo, actualmente en la temporada anterior, el piloto que más ganó, más carreras ganó, no fue el campeón, y de hecho el campeón del mundo por varias revistas ni siquiera está en el top 5 de mejores pilotos en general del mundo. Ujú. Por ejemplo, tenemos Autosport, que es una de las más relevantes, que pone a Max Verstappen, que queda en segundo puesto. En primer lugar, luego está Russell, que está cuarto puesto, si mal no estoy. Entonces, y tercero está Alex Palou, cuarto Sebastián Ortier, quinto está Charles Leclerc, que de hecho tuvo una de sus peores, no la categoría peor, pero sí en la que más sufrió. Y recién el campeón del mundo de la Fórmula 1 está en sexto puesto, entonces nos da mucho que ver que necesitas de esa armonía de esas dos, tener un gran piloto y un gran auto para dominar la Fórmula 1, como ya pasó con ese RB19 y como probablemente pase en los años siguientes en la Fórmula 1. Entonces, muy, muy interesante este tema que toca, ¿no? ¿Y usted cree que, por ejemplo, qué lección de fiabilidad mecánica debería aprender la Fórmula 1 de los monstruos que son los rally, que son más grandes? Bueno, lo que pasa es que más bien, justamente si escalafonamos estas categorías, creo que son las otras categorías las que aprenden de la Fórmula 1. Quizá
estamos en presencia justamente de esto, de devolverle al piloto la posibilidad de él tener una injerencia muy vital al momento de ganar una carrera. Yo pienso que los cambios que han hecho y el tiempo nos dará la razón o nos hará vernos errados en este aspecto, pero pienso que todas las modificaciones que se han hecho, que si bien es cierto, no vamos a autocontradecirnos, pero buscan el espectáculo y todo, pero es a través de darle al piloto la capacidad de, incluso con una estrategia un poquito fuera de lugar versus sus competidores, ya en el momento de la competencia poderla revertir mediante una correcta suministración del manejo de los elementos, de los neumáticos. Fíjate que antes era un tema de debate de todas las carreras, cómo se administró el tema de los neumáticos durante la competencia, que todos sabemos que tienen una planificación previa también. Eh, pero si eso generaba tanto cambio, digamos así, entre el resultado y cómo un piloto se desempeñó, imagínate otorgarles ahora dos aspectos más, el tema aerodinámico y el tema de adelantamientos o el boost eléctrico que van a tener los carros. Entonces ya son tres factores que están lógicamente establecidos en una estrategia, pero que van a tener que amoldarse y ser maleables durante la competencia. Y por ahí incluso puede estar este cuarto elemento que es poder suministrar o dosificar bien el potencial eléctrico del motor. Es un motor tal cual tú lo has mencionado, 50% combustión interna, 50% eléctrico. Bueno, si tu manejo drena ese 50% eléctrico, por supuesto que vas a perder la carrera, ¿no es cierto? Puede ser que el otro equipo haya administrado mejor ese potencial y lo ocupa de manera categórica en las últimas vueltas y lógicamente va a estar mucho mejor posicionado que tú. Entonces, dar esos espacios en donde el azar puede jugar muchísimo es quizás buscar en medio de esta vorágine de implementación tecnológica, es darle estos componentes competitivos especiales que hacen que la competencia se vuelva linda, se vuelva interesante, se vuelva emocionante de principio a fin. Nadie me va a dejar mentir que 2, 3 años atrás, quizás después de 10 vueltas de corrida a la competencia, tú ya sabías cómo iba a terminar la carrera, o sea, ya no había mucho más que ver, ¿no? A no ser que pase algo verdaderamente extraordinario. Yo creo que ahora sí podemos sentarnos a ver un gran premio en donde quizás hasta el último tercio de la competencia no tengamos esclarecido absolutamente nada. Y eso es la traducción perfecta de emociones, ¿no? De espectáculo. Entonces, pienso que quizás eso está aprendiendo la Fórmula 1 de sus categorías más inferiores, sin haber dejado de lado el gran avance tecnológico, la implementación de nuevas estrategias, la implementación de nueva tecnología, de nuevas matrices energéticas. Eso jamás va a abandonar la Fórmula 1. Pero si le ponemos estos condimentos, pienso que están logrando una categoría mucho más bonita de ver y más que convencido que este año quizás la popularidad de la Fórmula 1, que ya de por sí es la más grande, se va a aumentar aún más. Sí, y para tocar último, hablemos dos preguntas sobre el futuro. ¿Crees que en el futuro real del automovilismo está en el hidrógeno del Dakar o en las baterías de Fórmula 1? No, yo sí creo que para el tema de la Fórmula 1 le veo mucho más viable, le veo mucho más permeable el hecho de que se evolucione cada vez más el tema eléctrico. Aparte que, bueno, a la larga la Fórmula 1 es ese entorno donde en términos de velocidades, donde vas a ver los vehículos más rápidos. Entonces, la matriz eléctrica para un vehículo está justamente desarrollando vehículos muy rápidos, muy veloces. Entonces, creo que vamos a ir más por ahí en el tema de la Fórmula 1.
Sí, y última pregunta. Para un ingeniero, la Fórmula Uno, una pieza se diseña para hacer lo más ligera posible, para reducir tiempos, aunque dure poco, en el rally debe aguantar golpes y pierdes y saltos. ¿Qué es más difícil para un ingeniero en este caso? ¿Sería hacer un auto que vuela en Monza o hacer uno se desarme después de 800 kilómetros en el desierto? ¿O uno que no se desarme? Eh, Pienso que las dos tienen muchísimo grado de complejidad. Eh, pero a ver, quizás pueda justificar la respuesta desde esta perspectiva. Si yo puedo diseñar un vehículo indestructible para ganar un París-Dakar o generar una puesta a punto o una pieza o un alerón para un vehículo de Fórmula 1 que gane una carrera, créete que ese ingeniero va a perseguir la segunda opción, pero con los ojos cerrados. Primero porque, como hemos mencionado, la Fórmula 1 es ese espacio donde si tú tienes éxito en lograr que el vehículo sea veloz y competitivo, es el hipotético a como cuando un jugador de fútbol realiza su mejor traspaso, o sea, se asegura la vida. En la Fórmula 1, los ingenieros detrás de estas naves, eh, quienes ya hayan logrado el éxito de alguna manera, creen que tienen sus futuros recontra asegurados. O sea, es un entorno donde se mueve muchísimo dinero. Eh, en el París-Dakar, en el Rally Mundial, eh, tú puedes diseñar un vehículo indestructible y sin embargo, si es que el vehículo de adelante levantó una piedra y tú pisas la piedra y el vehículo volca, tu mérito se va a ver totalmente perdido. No vas a ni siquiera a saber si lo que tú creaste, diseñaste, tuvo el rédito que tú pensaste que iba a tener. Pero en la Fórmula 1, digamos que está mucho más esclarecido y sesgado tu grado de éxito y tu grado de fracaso. Por supuesto que también hay las condiciones de la carrera. También se le puede desprender un neumático al vehículo del frente y quedas medio en la misma posición. Pero la Fórmula 1 es ese entorno donde tú quizás sí puedas a un vehículo antes de la competencia hacerle rodar unas 60, unas 70, unas 100 veces el circuito y lograr reducir el máximo tiempo por vuelta y quedaría comprobado que lo que tú implementaste, que lo que tú diseñaste, tiene su valor, ¿no? Tiene su grado de éxito. Entonces, por eso creo que diseñar el vehículo que vuele en Monza y que te gane y que te deje en ese historial como el vehículo que ganó porque estuvo mejor configurado, es medio el sueño de cualquier ingeniero. Ujú. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, Boris. Nos respondió varias preguntas sobre el futuro de la Fórmula Uno y también del rally. Entonces, le agradecemos mucho a nuestros aficionados de la Fórmula Uno y también los televidentes que ven aquí eh, charlas en los pits. Esperemos verlos el lunes, que tenemos ya varias noticias, ya se presentaron varias deliveries y otras dos que quedan en el misterio porque recién se verán en febrero, pero eso no les spoilaremos para el día lunes. Nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias, Boris, por venir. A ti, Matías, por la invitación y siempre estaremos contentos de poder venir a hablar de lo que nos gusta. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. ¿Te gusta la Fórmula 1? Únete a nosotros en Charlas en los Pits.